Han pasado 2 semanas desde que los iPhone 15 y 15 Pro se pusieron a la venta. Tiempo suficiente para haberlos probado y sacar bastantes conclusiones interesantes. El pasado lunes publicamos la review de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max y hoy es el turno de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus. ¿Merecen la pena? ¿Son una opción más recomendable que los modelos 14 Pro de hace un año? Todo esto y mucho más os lo cuento en los próximos minutos. Venga, comenzamos. Comencemos esta review hablando del diseño. Los iPhone 15 y 15 Plus cuentan con nuevas tonalidades de color, con un acabado mate texturizado en el vidrio trasero, que era exclusivo de la gama Pro y que ahora podremos disfrutar también en estos nuevos modelos. Tenemos 5 opciones para elegir: azul, rosa, verde, amarillo y negro. Yo durante estos días he probado el azul y el rosa y debo decir que se ven muy elegantes. No era muy partidario de estos tonos tampoco contrastados, pero oye, después de verlos en persona tengo que decir que ganan bastante. Otro cambio que vemos en el diseño lo encontramos en los bordes del iPhone. Estos no son de titanio sino de aluminio, pero también se han rediseñado siendo más contorneados y haciendo que se sientan aún mejor en la mano. Esto es ideal si eres de esos usuarios a los que les gusta llevar el iPhone sin funda. Y ojo, porque en relación con esto, debo deciros que el marco de aluminio de estos iPhone 15 tiene una ventaja bastante clara con respecto al de los iPhone 15 Pro, y son las huellas. Si usas estos iPhones sin funda, no tendrás muchos dolores de cabeza con la suciedad porque los marcos también están pintados con esa tonalidad mate del vidrio trasero, por lo que repelen mucho mejor todo rastro de suciedad que pueda quedarse en el teléfono. En resumen, el diseño de los iPhone 15 particularmente me gusta bastante más en su conjunto que el de los iPhone 14 y 14 Pro de hace un año. Creo que Apple, sin revolucionar tampoco, porque no ha revolucionado, ha hecho un gran avance en este apartado. Hablemos ahora de la pantalla, la cual cuenta con un cambio bastante evidente en esta generación y es la isla dinámica que deja de ser exclusiva de los modelos Pro. Con ella podremos visualizar desde cualquier parte del sistema alertas y actividades que se van actualizando en tiempo real, pudiendo acceder rápidamente a los controles para que podamos, por ejemplo, cambiar de canción, pausar un temporizador o visualizar con mucho más detalle aquella información que nos esté suministrando. Podemos visualizar hasta 2 actividades al mismo tiempo y hace de una región totalmente desaprovechada hasta ahora de algo más práctico o al menos más informativo. Al principio debo reconoceros que no le sacaba mucho partido en mi iPhone 14 Pro Max, pero con el paso del tiempo las apps de terceros se fueron actualizando y algunas conocidas como Globo, Uber y otras tantas muy conocidas ya nos muestran información en ellas haciendo que que la haya utilizado bastante más. La pantalla XDR mantiene los mismos tamaños que los modelos de hace un año, es decir, 6,1 pulgadas en el iPhone 15 y 6,7 en el iPhone 15 Plus. No obstante, cuenta con algunas mejoras. El brillo máximo de HDR ahora alcanza los 1600 nits, al igual que los iPhone 15 Pro. Este brillo permite negros verdaderos para obtener detalles ricos en áreas oscuras de fotos y vídeos. Con el soporte nativo para Dolby Vision, los vídeos que reproduzcamos en esta pantalla, vídeos HDR, se van a ver increíbles. He probado a reproducir algunos títulos de Apple TV Plus en ella y la verdad que la calidad es difícilmente mejorable. También ahora la pantalla tiene un brillo máximo para exteriores de hasta 2000 nits. En situaciones de mucha luz, cuando la pantalla no está usando todos sus píxeles, pues el iPhone lo que hace es aumentar de manera inteligente el brillo de los píxeles más brillantes. Esto, es ideal sobre todo para esas situaciones en las que estás en un sitio con mucho sol y tienes la necesidad de revisar el correo, leer alguna noticia o lo que sea. En cualquier caso, no todo podía ser bueno. Seguimos sin contar con la tecnología ProMotion que permite tasas de refresco de hasta 120 Hz, ni con la tecnología de pantalla siempre activa. Algo en parte lógico, dado que si no las diferencias con la gama Pro serían muy escasas. A ver, personalmente echo más en falta la tecnología ProMotion que la pantalla siempre activa, sobre todo cuando he pasado del 15 Pro Max al iPhone 15 Plus para preparar este análisis. En fin, los 60 Hz de los iPhone 15 y 15 Plus se notan cuando navegas por las diferentes pantallas o haces scroll dentro de aplicaciones. También supone una desventaja en algunos juegos como en Call of Duty, donde una mayor velocidad de pantalla puede ayudar a conseguir también mejores resultados. Y además no olvidemos, es un teléfono muy caro y hoy en día pagar lo que pagamos por un smartphone de estas características y no disfrutar de una pantalla que sea mejor de los 60 Hz, hace que cuanto menos haya que destacarlo, remarcarlo y criticarlo, por supuesto. En cuanto a la función de pantalla siempre activa, personalmente
no creo que sea una ausencia que vayáis a echar mucho en falta si compráis estos iPhone. Yo decidí desactivarla en mi iPhone 14 Pro y, bueno, también en el 15 Pro la tengo desactivada. No considero que aporte ninguna utilidad a la hora de usar el iPhone y además consume mucha batería, por lo que, bueno, su ausencia en este iPhone pues no lo considero dramático. Queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen en su web para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen 3 tipos de funda: la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda resistente y elegante, este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable para adaptarse a tu estado de ánimo. Las fundas de Rhinosil cuentan con versiones compatibles con MagSafe para poder cargar el iPhone con esta tecnología o usar accesorios magnéticos para el coche o donde sea. Y ojo, porque todas sus fundas cuentan con garantía de por vida, por lo que si se te rompe la que compres podrás pedir una nueva. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque también venden muchos más accesorios y hacen envíos a todo el mundo. Además, si usáis nuestro enlace y al momento de realizar la compra añadís el código manzana23, obtendréis un 15% de descuento. Turno de hablar de las cámaras, el apartado que más ha mejorado en los modelos de este año y que puede ser determinante para que mucha gente opte por comprar estos modelos y no los iPhone 14 Pro de hace un año. Ambos cuentan con una cámara principal que ahora es de 48 megapíxeles con apertura f1.6 y una ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.4. La cámara principal de estos iPhone 15 y 15 Plus es también un poco más luminosa que la de los iPhone 15 Pro, pero en cambio la ultra gran angular es algo más oscura. Los resultados que podemos conseguir con ambas son muy buenos. Durante estos días me he ido llevando el iPhone 15 junto al 15 Pro Max mientras preparaba ambas reviews y así ir disparando fotos con ambos modelos. Y os puedo asegurar que me cuesta mucho encontrar las diferencias cuando disparamos en por 1 o en por 0,5. El trabajo del Photonic Engine ahora permite también retener más color y detalle cuando usamos el modo noche para, bueno, así poder conseguir mejores resultados cuando disparemos fotos en entornos oscuros. Y el HDR inteligente permite capturar un mayor rango dinámico haciendo que el sujeto como el fondo sean visibles con el color y los tonos adecuados. Durante estos días, la verdad que, oye, me ha sorprendido gratamente. En esta nueva generación, Apple ha introducido una funcionalidad exclusiva en la cámara principal. Gracias al sensor de 48 megapíxeles y al trabajo del procesador, ahora es posible tomar fotos de 24 megapíxeles de forma predeterminada. Esto significa que se puede obtener el doble de resolución sin ningún retraso entre foto y foto y sin un aumento significativo en el tamaño de las imágenes. Para hacer esto, el iPhone combina fotografías de 12 megapíxeles en condiciones de luz media y baja con fotografías de 12 megapíxeles en condiciones de alta luminosidad. Luego, mediante la tecnología Diffusion, logra obtener un rango dinámico más amplio en las imágenes sin perder detalles del sensor de 48 megapíxeles. Desde los ajustes de la app de cámara podremos elegir el modo de captura de fotos por si preferimos seguir disparando en 12 megapíxeles como hasta ahora, y también podremos activar el control de la resolución, que activa en la interfaz de la app de cámara la posibilidad de elegir el formato HEIF máxima, que disparará fotografías de 48 megapíxeles en caso de que queramos resultados en la máxima resolución posible. Personalmente, yo os aconsejo disparar con esta función desactivada y, bueno, usarla únicamente en casos muy particulares, dado que, bueno, pues el tamaño de las imágenes será mayor y además hay algo más de lag entre foto y foto por la necesidad de procesar mayor resolución. Y ya que os hablo de la app de cámara en sí, si os fijáis ahora contamos con 3 posibles distancias focales de calidad óptica, por 0,5, por 1 y por 2. Gracias al sensor de 48 megapíxeles y como pasaba con los iPhone 14 Pro, al utilizar los 12 megapíxeles centrales del nuevo sensor, el iPhone ofrece un teleobjetivo por 2 de calidad óptica para fotos y vídeos a una distancia focal de 52 milímetros. Además lo hace aprovechando
aprovechando exactamente las mismas prestaciones de la cámara principal, incluyendo la apertura f1.6 y la estabilización óptica. Esto permite, y entre comillas, limitar una de las trabas y principales diferencias con respecto a la gama Pro, que era la ausencia de una cámara teleobjetivo. Es cierto que, no tiene nada que hacer con respecto, por ejemplo, al por 5 del iPhone 15 Pro Max, pero si lo comparamos con el por 3 del 15 Pro o el por 3 incluso del iPhone 14 Pro y Pro Max, oye, la diferencia en cuanto a distancia focal no es tanta y además el resultado es más luminoso porque se beneficia de las características técnicas de la cámara principal. Obviamente los modelos 14 Pro y 15 Pro también tienen la capacidad de disparar en este modo. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que para aquellos que no consideraban que un teleobjetivo por 3 fuera suficiente motivo para comprar un modelo Pro, este año hay aún menos razones para hacerlo. De hecho, a más de uno seguro le vale la pena considerar la compra del iPhone 15 en lugar de los 14 Pro. Tendrías una lente x2 que te pueda hacer el apaño y que no dista mucho de la x3 de los Pro. Contarías con fotos de 24 megapíxeles por defecto y también con las mejoras que han incorporado este año en el HDR y en el funcionamiento del Photonic Engine. Ahora bien, si vais a usar la cámara del iPhone para trabajos profesionales o semiprofesionales, quizás pueda interesaros disparar en el formato ProRAW para una mejor edición posterior y este es solo exclusivo de la gama Pro. También si te gusta la fotografía macro, convendría comprarte un modelo Pro dado que la gama normal no permite disparar fotos en este modo. Otra novedad de los iPhone 15 la encontramos en el modo retrato, que ahora se activa de forma automática para capturar el mapa de profundidad cuando detecta que estamos fotografiando a una persona, a un perro o a un gato. Nos avisará con el icono de una F en la esquina inferior y lo bueno de esta función es que nosotros podremos disparar la foto normal sin preocuparnos del control de profundidad y después con calma podremos ajustarlo si así lo deseamos. También ahora se verán mejor los retratos por el trabajo del Photonic Engine, que ahora ayuda aumentando el nivel de detalle, el color y el rango dinámico. Además, ahora hay mucha mayor precisión con el cabello de las personas y cuando disparemos con la cámara por 1 podremos obtener fotos de 24 megapíxeles. Y no me olvido de la cámara TrueDepth, la cámara selfie. Vamos, para que nos entendamos, es la misma que la de hace un año, pero obtiene todos los beneficios a nivel de fotografía computacional que os he comentado hasta ahora. Es decir, los retratos se ven mejor y ahora cada selfie lo podremos convertir precisamente en un retrato más tarde, ajustando en edición la profundidad deseada. Y también obtendremos las mejoras en el modo noche y en el HDR, haciendo que las fotos cuenten con un mejor rango dinámico. En cuanto a grabación de vídeo, no hay mejoras con respecto a los iPhone 14 de hace un año. Soportan grabación de vídeo 4K de hasta 60 fotogramas por segundo, modo cine 4K a 30 y modo acción. En esta gama no contamos con la posibilidad de grabar en formato ProRes, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ya que tampoco veo como algo negativo, porque bueno, esto es exclusividad de los modelos Pro y el que quiera grabar en este formato sí iría directamente a un modelo Pro. Vamos al procesador, el cual es el chip A16 Bionic, el mismo que equipan los iPhone 14 Pro y Pro Max. Un procesador con un rendimiento increíble que permite que estos iPhone 15 puedan mover cualquier juego del catálogo de la App Store sin despeinarse y bueno, prácticamente todo lo que le pongáis por delante. Además, a diferencia del A17 Pro, este no ha tenido ningún problema de temperatura durante todas las pruebas que hemos ido haciendo con ellos y solo el día que lo configuramos por primera vez es cuando notamos el calentamiento, pero bueno, es algo lógico porque pasa siempre con todos los teléfonos, no solo con los de este año. El A16 Bionic, ya sabéis, cuenta con 6 núcleos de CPU y 5 de GPU que optimizan el trabajo del iPhone para que consuma la menor batería posible en todo momento. Y vamos con un punto importante, el tema de la autonomía. A ver, todavía es pronto para sacar conclusiones muy profundas, pero bueno, la verdad que la autonomía que he tenido con el iPhone 15 Plus ha sido bastante positiva, bastante buena. El modelo normal no lo he estado utilizando como equipo principal, no he tenido días para probarlo como equipo principal, por tanto me iba pasando al iPhone 15 Plus desde el Pro Max y la verdad que incluso me ha dado la sensación más de un día de tener más autonomía en el iPhone 15 Plus que incluso en el iPhone 15 Pro Max. Canales como Mr. Who's the Boss, ya os lo dije en la review del otro día, han hecho una comparativa genial donde ponen a prueba la autonomía de los diferentes modelos y llegan a la misma conclusión. A día de hoy parece que el iPhone que consigue mejores registros es el iPhone 15 Plus, lo cual, ojo, no debería ser así, porque si nos vamos a la web de Apple y comparamos la autonomía estimada entre el 15 Plus y el 15 Pro Max, el modelo Pro debería dar mejor rendimiento. Resumiendo, con el iPhone 15 Plus llegas de forma cómoda al final del día y con el iPhone 15, dependiendo de la intensidad de uso y las apps que utilicemos, no deberíamos tener problemas tampoco. No iremos tan sobrados como con el Plus, pero cumple, que es lo importante.
Pasamos al apartado de conectividad. Estos nuevos iPhone cuentan con el nuevo chip de banda ultra ancha de segunda generación que permitirá poder obtener direcciones y distancias precisas cuando busquemos a otros amigos con un iPhone 15. Desde la app de buscar tendremos acceso a la misma interfaz que tenemos, por ejemplo, disponible cuando buscamos un AirTag. No obstante, la novedad más destacada en este apartado lo encontramos en la parte inferior. Estos iPhone 15, al igual que en los 15 Pro, eliminan el puerto Lightning para dar la bienvenida al USB-C. Una gran noticia dado que ahora podremos usar el mismo cable USB-C para cargar muchos más equipos. Además, en un momento de apuro vamos a poder utilizar este conector y nuestro iPhone para poder dar energía a otros accesorios como los AirPods o el Apple Watch. Otra mejora que podremos disfrutar en estos iPhone 15 gracias al nuevo conector es la posibilidad de poder enviar vídeo de hasta 4K 60 fotogramas por segundo Dolby Vision a una pantalla externa, así que si queréis por ejemplo jugar a vuestros juegos favoritos en la pantalla de vuestro ordenador o en una televisión aprovechando lo bien que se mueve todo, pues también podréis hacerlo. O por ejemplo, otro uso bastante práctico puede ser cuando os vayáis de vacaciones y queráis ver en la televisión del hotel o del apartamento, donde sea, una serie que tengáis en el teléfono. Pues nada, simplemente os lleváis el cable, lo conectáis a la tele y listo. Ahora, eso sí, no todo es color de rosa. A diferencia de los iPhone 15 Pro y Pro Max, la gama normal utiliza el protocolo USB 2, con velocidades de hasta 480 megas por segundo. Esto, muy mal Apple, muy mal. Lo digo porque estas velocidades son las mismas que tendríamos si hubieran mantenido el conector Lightning. Es decir, no han aprovechado el cambio a este nuevo conector para mejorar las velocidades de transferencias de archivos. Por tanto, el día que os toque transferir muchas fotos y vídeos a vuestro ordenador por cable, no vais a notar ninguna mejora. Sé que no son una revolución, pero ya hice una reflexión precisamente hace una semana de que hoy en día a ninguna marca ya le puedes pedir una revolución como las que había antes, un salto de gigante entre generación y generación, porque es que ya ninguna te lo hace. Seguramente los que llevamos mucho tiempo en Apple nos fastidia que Apple dé unos saltos tan pequeños y cada vez suba más los precios. Claro, pero ¿qué os pensáis? ¿Que el que lleva toda la vida comprando teléfonos de Samsung no le está pasando lo mismo? ¿O teléfonos de otra marca? Está pasando lo mismo. Incluso también en esos casos están subiendo los precios. Y ojo porque no se aplican los iPhone de este año. Los precios se han mantenido, incluso en algunos modelos han bajado. El que quiera comprar, por ejemplo, el modelo más alto de especificaciones, es decir, el iPhone 15 Pro o Pro Max, pues perfecto, se irá directamente a estos, lógicamente. Pero claro, durante estos días, a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ¿merecen de verdad la pena estos iPhone 15 o, sobre todo, teniendo, por ejemplo, un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 y tal? Por supuesto que no. O sea, no merece la pena dar un salto de un año a otro porque las evoluciones son mínimas, salvo que tengas el dinero y te apetezca. Por supuesto. Al final es que yo creo que el salto entre iPhone y iPhone hoy en día está en torno a 2-3 años. Es un poco la renovación, yo creo, media, en la que realmente puede merecerte la pena, ¿no? A lo mejor, pues si tienes un iPhone 12, un iPhone 13, pues a lo mejor pasar al iPhone 15 sí que puede ser un buen salto, pero viniendo del 14 claramente no. Ahora bien, hay una gran pregunta. Gente que no tiene ni el 14, a lo mejor no tiene tampoco el 13, y me dice, oye Fer, ¿qué hago? ¿Compro este iPhone 15 o 15 Plus o me voy a los Pro? ¿Y qué queréis que os diga? Este año creo que os merece la pena más el iPhone 15 por varias razones. Disfrutaréis de las mejoras en fotografía computacional, un zoom óptico por 2 que os puede hacer el apaño en el uso cotidiano, un diseño mucho más atractivo y cómodo de sostener en mano, conexión USB-C, mismo procesador que en los modelos Pro de hace un año, y en el 15 Plus incluso una mejor autonomía. La única desventaja clara que veo es la ausencia de la tecnología ProMotion, pero si para ti eso no es importante, no me lo pensaría mucho, sobre todo porque estos iPhone 15 siguen siendo más baratos que los iPhone 14 Pro. En la web os voy a dejar el enlace a la web de Catwin, donde vais a poder comprar el iPhone 15 de 128 GB por 959 euros y el iPhone 15 Plus por 1.109 euros. Además, os regalarán 3 meses de los servicios Apple al hacerlo, así que yo os aconsejo que no perdáis la oportunidad si os interesa alguno. De todas formas, como entiendo que pueda haber dudas todavía, ahora en la pantallita final que va a salir en unos segundos os voy a dejar el vídeo que subimos el martes de la semana pasada, en el que Fabián nos da, bueno, una clase magistral para saber cómo elegir el iPhone ideal y nos cuenta cuáles son los más recomendables en este momento, una vez ya se ha presentado toda la gama completa de este año. De verdad, seguro que os va a aclarar muchas dudas. Por mi parte esto es todo, gracias por llegar hasta el final. Dadle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más y nos vemos muy pronto con más contenido en La Manzana Mordida, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!